Hello, good afternoon, my dear students, and welcome to today's tutorial video. Well, for today's lesson, we are going to see some vocabulary related to food, beverage, and restaurants. Okay, so I hope that you enjoy this class. Remember that if you have any doubt, you can ask me throughout our online platform or watch this video the times as you need, okay? So, muy buenas tardes para todos. Les doy una cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy, en la cual vamos a tratar una temática en específico que hace parte de las unidades de aprendizaje que estamos trabajando en este momento. So, we are going to talk about foods and restaurants. Vamos a hablar un poco acerca de la comida y restaurantes. In this learning activity, you will learn about useful language to describe food and beverage. Also, you will learn useful language to interact in a restaurant and place an order. Bueno, en esta unidad de aprendizaje nosotros vamos a hablar un poco acerca de vocabulario específico que utilizamos para referirnos a la comida, por ejemplo. Y en este orden de ideas, ¿cómo nosotros podríamos pedir un plato o una bebida en un restaurante? Hay un vocabulario específico relativo a pedir comida en un restaurante. Eso por supuesto que también lo vamos a ver. Pero antes de entrar en materia de nuestra clase, vamos a hablar un poco acerca de cómo está estructurada nuestra unidad. Como he hablado en algunas clases anteriores, con otros grupos, los materiales que inicialmente ustedes están visualizando, por el nivel, por supuesto, en el que están, vienen en inglés y en español. Va a haber un momento dentro del proceso de aprendizaje en el que ya los materiales no van a venir en los dos idiomas, sino solamente en inglés. Esto se hace con el propósito de sintetizar un poco más el tiempo para que tal vez si usted no tiene el suficiente vocabulario o no habla mucho inglés o no conoce todas las palabras, pues no pierda de pronto el tiempo buscando el significado, traduciendo en Google o buscando el diccionario, sino que ya lo tenga acá. Y de esta manera lo que nosotros hacemos es que aprovechamos mucho más el tiempo. Además que esto le va a permitir a usted también identificar el vocabulario. ¿Vocabulario que qué? Vocabulario que usted, por supuesto, puede utilizar dentro de ese proceso de comunicación. Perfecto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros tenemos una parte del material en inglés, como lo van a ver, siempre va a ser el primer párrafo, lo que está iniciando nuestro enunciado. Y posterior a eso, after this lunch, después de ese lunch, van ustedes a ver el significado en español y lo que pueden hacer ustedes es una correlación de palabras. O sea, eso hace parte de lo que llamamos o conocemos aprendizaje por asociación. Se puede hacer de muchas formas el aprendizaje por asociación. En el caso del texto, ustedes pueden mirar la palabra en inglés y asimismo buscar porque está escrito casi exacto. Entonces ustedes pueden buscar la palabra y hacer la correlación. Otra forma de aprendizaje por asociación es, por ejemplo, cuando estamos viendo una película. Y eso es algo que yo les recomiendo que lo hagan desde ahora, que están en los niveles básicos, para que cuando lleguen a los niveles avanzados estén mucho más prestos, con el oído mucho más desarrollado en el idioma. Y es que cuando ustedes ven una película o ven una serie, primero verla sin subtítulos sería lo mejor, porque cuando nosotros vemos con subtítulos, ni siquiera nos enfocamos en la película. Cuando vemos con subtítulos nos enfocamos solamente en leer. Y es más, pasamos toda la película leyendo, pero no vamos a ver la película. Entonces, no pongan subtítulos en las películas en inglés y solamente miren, así no entiendan nada. ¿Sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Aprendizaje por asociación. O sea, usted lo que va a hacer es, vea lo que ellos hacen y cuáles son las palabras que están utilizando, las frases que están utilizando a esas acciones que están realizando.
Ejemplo, yo estoy viendo una serie, una película y yo veo que el protagonista o la protagonista dice, okay, I'm thirsty, I'm going to take a glass of water right now. Bueno, dijo eso, pero tal vez yo no entendí nada de lo que dijo allí. Sin embargo, yo veo que ese protagonista o esa protagonista se para, va a la cocina y toma un vaso de agua. Eso quiere decir que lo que dijo esa persona está relacionado con beber agua. Y de hecho, eso fue lo que dije. I'm thirsty quiere decir tengo sed. I'm going to take a glass of water now. Voy a tomar un vaso de agua o beber un vaso de agua ahora mismo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje por asociación? Cuando yo escucho esas palabras, esas frases y simplemente asocio eso que están diciendo a las acciones que están realizando. Así que los invito mucho a que lo hagan. Créanme que cuando implementamos este tipo de estrategias se nos hace mucho más fácil la comprensión y la comprensión de los nativos, que es lo que necesitamos nosotros comprender. Yo no necesito tanto entenderle perfectamente al profe o a la profe o en el colegio o en la universidad, porque tal vez no sé, el profe no habla bien o la profe no habla bien o los compañeros tienen muchos errores, se ven mucho en el bachillerato que no lo enseñan como debería de ser el idioma, sino que yo necesito entender es a esos nativos. Cuando aprendemos una lengua extranjera, lo hacemos es para comunicarnos con los nativos, con la gente que nació allá, con la gente que habla como primera lengua ese idioma. Entonces, si yo lo hago a través, por ejemplo, de las películas, de la música y todo este tipo de cosas, se me va a facilitar mucho ese proceso de aprendizaje. Entonces, los invito a que comencemos a implementar este tipo de estrategias. Bien, el material que nosotros tenemos acá es un material que trae la unidad gramatical, trae las reglas gramaticales, tiene el vocabulario. Eso los voy a explicar, por supuesto, de manera detallada, pero además es un material que viene en formato PDF, perdón, totalmente descargable y gratuito. Usted lo puede descargar y guardarlo. En la parte final, todos los documentos, todos estos materiales del SENA, en la parte final, tienen ejercicios. O sea, usted puede realizar ejercicios de las temáticas que estamos nosotros trabajando. Por ejemplo, de este Food and Restaurants, en la parte final del documento hay ejercicios de comprensión lectora, de escritura, de composición escrita que usted puede realizar desde la casa y así practicar y reforzar el conocimiento para que cuando lo descarguen vean el material completo. Well, so this material will help us to study the topics related to learning activity 1. That is the learning activity we are right now. En este material vamos a estudiar temas relacionados con la actividad de aprendizaje número 1, que es la que estamos nosotros trabajando en este momento. We are going to start with study some vocabulary expressions related to food and restaurants. Then we will see the language used to interact in this contest. Vamos a empezar entonces estudiando algunas expresiones y vocabularios relacionados con alimentos y restaurantes. Luego vamos a estudiar también el lenguaje necesario para interactuar en este contexto. Y aquí tenemos la palabra clave del inglés como lengua extranjera. Contexto. El inglés es una lengua netamente contextual. ¿Por qué? Porque el inglés es catalogado un idioma homófono, lo que quiere decir que tiene muchas palabras que se pronuncian igual, que suenan igual, casi exactas, pero que significan todo lo contrario, significan algo muy diferente. Entonces yo necesito estar pendiente del contexto para saber a qué palabra me estoy refiriendo. Ya poco a poco vamos a ir interiorizando sobre eso, pero quiero que tengan en cuenta esta información. So, we are learn here, I'm sorry, we just stay in this phone call. We are going to learn about food vocabulary. There are countable and uncountable nouns, quantifiers,
and offering and asking for food. Bueno, lo que vamos entonces a tratar un poco acá son el vocabulario relativo a los alimentos, there is, there are, que este es el verbo haber. Entonces vamos a ver de qué manera se conjuga este verbo haber. Los sustantivos contables e incontables. Hay unas reglas muy específicas para determinar sustantivos contables e incontables. Y aquí hago una claridad. Yo les había compartido a ustedes una clase sobre conceptos básicos en la cual hablábamos acerca de los nouns, de los sustantivos. Si no la han visto, los invito a que la vean para que tengamos en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de sustantivos. Muchas veces estos vocabularios tan técnicos nos da miedo, porque no sabemos qué significa, ¿sí? Y hablo de manera general, yo sé que hay personas muy pilas, muy inteligentes, que se las saben todas, que saben el significado de todo, que saben todo el vocabulario, pero tenemos que entender que no todos tienen el mismo nivel de conocimiento. Y como existe el alumno que se las sabe todas, existen los compañeritos que necesitan también de nuestro conocimiento, que no se las saben todas, que por diversas razones, por diversas circunstancias, no tienen el mismo conocimiento que usted, para que tengamos un poco también de paciencia con nuestros compañeros que tal vez no están tan avanzados como nosotros. Recordemos que estos son cursos que se hacen para todas las personas, no para uno o dos estudiantes, o para el que ya sabe, o el que cree que ya sabe, sino para todas las personas. Y lo tratamos de hacer de la forma más fácil posible para que usted pueda construir su conocimiento a partir de estas bases. Por eso les creé un video que se llama Conceptos Básicos. ¿Y por qué se llama Conceptos Básicos? Porque a partir de esos conceptos básicos es que usted construye conocimiento. Yo necesito tener un significado de esa palabra, un concepto básico de esa palabra, una definición de eso, para ya sabiendo qué significa, empezar a construir conocimiento a partir de allí. Bien, entonces los invito a que lo vean. Quien no lo haya visto, si ya lo vio, muchas felicidades y gracias también por haberlo hecho. Después de esto vamos a ver los conocidos como quantifiers o cuantificadores, ¿sí? Que son estas palabritas que nos muestran cantidad en inglés. Y además de esto, offer and asking for food, que es ofrecer y solicitar información sobre comida, que este es el vocabulario relativo a los restaurantes. ¿Por qué decidimos incluir este tipo de temática si muchos pudieran decir, y lo han dicho, no, esto no tiene sentido, pero es que es muy fácil pedir comida en un restaurante, pero es solamente señalar o decir o mirar? No. Pedir comida en un restaurante en las culturas anglosajonas son muy diferentes a nuestra cultura. La forma como te atienden es muy diferente, la comida es muy diferente, la forma como te sirven es muy diferente, la manera como tú ordenas un plato es diferente. Entonces, todas estas cosas las vamos a conocer. Y aquí la segunda clave del aprendizaje del idioma, la cultura. Lo digo en todos mis videos. Quienes han visto ya videos anteriores, lo repito mucho, porque de verdad necesito que se graben esto. La cultura determina, no, no solamente influye, no, determina la manera, la forma como utilizamos el lenguaje. O sea, yo puedo saberme todas las reglas gramaticales, yo puedo saberme el significado de las palabras, puedo saber componer las oraciones muy bien, pero si yo no conozco la cultura, tal vez eso que yo sé tanto no me va a servir mucho. Y es porque las culturas son las que determinan la manera como interactuamos. No es lo mismo el inglés que se habla en Inglaterra al que se habla en Estados Unidos, porque la cultura es diferente. No es el mismo inglés el que se habla en Estados Unidos a Canadá, porque la cultura es diferente. No es el mismo inglés el de Canadá que el de Australia, porque la cultura es diferente. Entonces, si nosotros aprendemos de la cultura de los países de habla inglesa, que es el idioma que estamos estudiando, nos va a quedar mucho más fácil identificar qué y cómo debemos hablar. Sumado a esto, estos 4 países que acabo de nombrar son los que casi siempre conocemos
como que son los países donde se habla inglés, pero no es así. Se habla inglés en Singapur, en Filipinas, en la India, en Sudáfrica, en la isla de Malta que queda en Europa, en Noruega. Los noruegos hablan excelente inglés, ni se diga de los neerlandeses o holandeses, como las personas le conocen, hablan muy buen inglés, pero siempre tenemos la referencia de los mismos países, así que yo le invito a que por favor estudie sobre todas las culturas, no solamente lo va a enriquecer a usted como persona, sino que le va a permitir crecer en el conocimiento de la lengua extranjera y en el uso de la lengua extranjera. No solamente es el conocimiento, sino el uso, la manera como la puedo yo utilizar. ¿Bien? Entonces, por eso vamos a ver también cómo es que se interactúa en un restaurante en estas culturas. Well, the first one thing here is the vocabulary about food. Here you can find the main food groups. You can use the dictionary to find out about the vocabulary you don't know. Aquí nosotros vamos entonces a ver los grupos de comida, la manera como están divididas las comidas. Si de pronto hay alguno de los alimentos que usted ve aquí que no conoce, yo voy a tratar de traducirle la mayor cantidad. Pero si de pronto hay alguno de los alimentos que usted no conoce, puede buscar simplemente su significado, que eso no tiene mayor ciencia, no es mayor problema, ¿sí? Tenemos entonces, so the first one is the dairy products. Dairy products, estos dairy products son los que conocemos como productos lácteos o productos a base de lácteos. Entonces ya sabe que dairy products son productos lácteos. After that we have the vegetables. Vegetables, ¿ok? Que vamos a hacer mucho énfasis en nuestro curso en pronunciación, porque la pronunciación es el 80% del idioma. Entonces vamos a aprender a pronunciar bien. No vamos a decir vegetables, vegetables. No, se dice vegetables, ¿ok? Vegetables. In the vegetables group, we have onions, we have cabbage, tenemos cebolla, tenemos lechuga, tenemos tomato, que es tomate, garlic, que es ajo, cucumber, que es como pepino, mushrooms, que son los champiñones, celery, que es apio, carrot, zanahoria, corn, que es maíz, broccoli, potato, es la papa. Los americanos dicen potato, algunos ingleses dicen potato, casi como se escribe allí. Cambia un poquito la posición, pero es la misma. Pepper, que son los ají, o los chiles, como les dicen en México. Después de este grupo de vegetales, nosotros tenemos fruits. Fruits. Here in fruits, we can find, for example, the mango, banana, orange, strawberry, que son fresas, coconut, que es coco, grapes, que son las uvas, cherry, que son cerezas, tenemos pineapple, que es piña, peach, que es durazno, avocado, aquí están los aguacates. Ay, pero ¿cómo así? Sí, el aguacate es una fruta. No es un vegetable, no, es una fruta. De hecho, hay países como Brasil donde se hace jugo de aguacate en leche, porque es una fruta. ¿Sí? Porque es que acá se acompaña, se pone así normal con los sancochos o las sopas y eso, pero es una fruta. Tenemos the lime. Lime es la lima que es diferente al lemon. Lemon que es limón. Bien. Bueno, esas son como las mayorías que tenemos ahí. Luego en el grupo de meats, meat quiere decir carne. En este grupo nosotros tenemos alimentos como sausages. Las sausages son como salchichón, salchichas. Es lo que se le dice sausages en inglés, salchichón o salchichas. Bacon, que es tocino. Ham, que es jamón. Fish, que es pescado, shrimps, que son camarones o langostinos también. El chicken, que es el pollo, y meat, que sería la carne.
En este caso puede ser carne de res o carne de cerdo, se le dice igual. And in the other group we have the grain. En el siguiente grupo tenemos los granos. Dentro de los granos encontramos, por ejemplo, rice, que es arroz, the pasta que sería la pasta, o espaguetis, como les decimos acá. Nuts es lo que nosotros conocemos como frutos secos. Nuts son almendras, maní, ¿sí? Todo lo que sea granos. Y luego tenemos el bread, que es el pan. Okay. Esos es como los grupos alimenticios y algunos de los alimentos que podemos encontrar en este grupo alimenticio. Recuerde que esta clase es grabada, por lo tanto, si usted necesita volver a verlo, no es sino que repita la clase. ¿Bien? Here we have the beverage. Beverage means in Spanish bebidas. ¿Okay? Pues aquí nosotros encontramos las bebidas. En inglés se dice beverage. And here we have the water, que es el agua. Tenemos entonces aquí de primerita el water, que sería el agua. Juice, que es jugo. Tea, que es té. Coffee, café. Milkshake es malteada. Cappuccino, que es cappuccino. Cocktails. Los cocktails son los mismos cocktails en español, que son bebidas a base de alcohol. La soda, que es la gaseosa. Beer, que es cerveza. Y wine, que es vino. ¿Sí? Y también tenemos algunos de los containers, o sea, estos sustantivos o artefactos donde vienen los alimentos guardados, donde se pueden poner alimentos. Tenemos the jar, que sería como una jarra, bag, que es bolsas o chuspas, como dicen aquí en el Valle del Cauca, box, que son cajas, glass, que es un vaso, cup es una taza, can es caneca, ¿sí? O lata, roll son rollos, tube, que es el tubo, carton, que sería el cartón, ¿sí? Y bottle, que sería la botella, ¿ok? Entonces eso sería los containers donde nosotros podemos depositar los alimentos. Seguido de esto, tenemos el verbo haber. Haber. So, there is, there are, it's a grammatical structure, is to express that someone, something exists. Esta estructura del verbo haber se utiliza para expresar la existencia de alguien o de algo. Bien, vamos entonces aquí a ver esto tan importante. Tenemos una pequeña definición sobre el verbo haber. O sea, no solamente vamos a saber que es que haber es there is, there are, no. Vamos a conocer el concepto del verbo haber. Y este concepto es que es una estructura de tipo gramatical que se utiliza para expresar la existencia de alguien o de algo. O sea, el verbo haber nos muestra la existencia de alguien o de algo. Bien, ok, permítanme aquí. Vamos entonces a ver cuál es la estructura. Bien, tenemos estructura afirmativa, estructura interrogativa y estructura negativa. Este tema de las estructuras son comunes en todos los idiomas. En todos los idiomas. Usted puede hablar en inglés, puede hablar en español, ¿no? Puede hablar en inglés, en español, en chino, en francés, el idioma que usted desee. Y siempre va a encontrar este tipo de estructuras. Ejemplo, en cualquier idioma, usted puede hacer una pregunta. Y esa pregunta puede tener una respuesta afirmativa o una respuesta negativa. No es que solamente sea en inglés, no. Es una estructura para cualquier idioma. Vamos a ver entonces la primera, que es la estructura afirmativa. O sea, cómo compongo una oración o qué debe contener esa oración según la regla gramatical para expresar una afirmación.
So the first one is, there is an apple on the table. There is an apple on the table. And the second one is, there are eggs in the fridge. There are eggs in the fridge. ¿Ok? Bien, entonces, la estructura con el verbo haber me pide lo siguiente. La regla gramatical me pide lo siguiente. Tengo que tener el verbo haber. En este caso es there. Y debe contener, en este caso, el verbo to be. Este es el verbo to be. Is, are, esto es verbo to be. Posterior a eso del verbo, que en este caso viene siendo el indicativo, tenemos el complemento. En el caso de la primera, an apple on the table. En el caso de la segunda, eggs in the fridge. Este viene siendo entonces nuestro complemento. ¿Qué ocurre entonces aquí? ¿Por qué utilizo dos tipos de verbo to be diferente? Porque con el verbo haber, yo puedo conjugar oraciones en singular or plural. Puedo conjugar oraciones singulares o plurales. Quiere decir que el verbo haber me sirve para ambas. You can work both. Puedes trabajar con ambas, ¿sí? Puede ser singular o plural. Entonces, la primera oración, el primer ejemplo es singular, es de primerito singular. There is an apple on the table. Hay una manzana, tenemos una manzana sobre, on significa sobre de o encima de, sobre la mesa. There is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. Este es singular. El mismo verbo haber me sirve para plural. Entonces aquí tenemos el plural con are. There are eggs in the fridge. Hay huevos, tenemos la pluralidad con la S, en la nevera. ¿Okay? Algunas personas dicen fridge, otras dicen refrigerator, que sería refrigerador. Algunas personas lo dicen. Pero es muy común decir fridge y es más cortito, entonces es más fácil de decir. There are eggs in the fridge. Entonces aquí tenemos dos oraciones afirmativas. ¿Qué me pide a mí? Que tenga el verbo haber, el verbo to be indicativo, que en este caso ya defino yo si es singular o plural, y eso lo defino mediante el complemento, ¿sí? Si voy a hablar de una sola cosa o si voy a hablar de más de una. Bien, aquí en el ejemplo nosotros lo tenemos normal, no tiene contracción, pero si usted desea, y esto es algo que hace parte de la cultura del inglés, sobre todo inglés americano, el inglés canadiense, inglés australiano. El inglés británico no se ve mucho, pero se ve, aunque en inglés americano se ve muchísimo. Possible contractions. Cuando nosotros hablamos de possible contractions, nos referimos a que las contracciones pueden ser opcionales, ¿ok? O sea, usted la puede poner como puede que no. Igual la oración le va a quedar bien. Si pone la contracción le queda bien, si no la pone también le queda bien. Eso ya es opcional. Como les digo, esto hace parte de la cultura americana. The possible contraction could be the first one, the singular one, you say there is. With the contraction, you can say there's. There's. And the example is there's an orange. En esta primera que es singular, there is pasaría a ser there's, there's con la contracción. Y el ejemplo, usando la contracción, sería there's an orange. Hay una naranja. En el caso de there are, que vendría siendo nuestro plural, también existe contraction. Y quedaría there, there. El ejemplo, the example here is, there are some vegetables in the kitchen. Hay algunos vegetales en la cocina, ¿sí?
Entonces, si usted le va a generar contracción, lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es agregar el apóstrofe. El apóstrofe es, por supuesto, el que nos va a generar la contracción seguido de la consonante que haga parte de la palabra que estoy contrayendo. En el caso de que el apóstrofe lo que hace es sustituir una vocal. Casi siempre el apóstrofe sustituye las vocales. Y esto lo que hace es cambiar tanto la pronunciación como la manera como se escribe la palabra, acortando las palabras. Los objetivos de las contracciones es acortar palabras para cumplir un poco, revuelvo lo mismo, de la cultura. Ellos, los norteamericanos, no son personas como nosotros los latinos, que hablamos hasta por los codos, que nos encanta charlar, que no sé. No, ellos no son de hablar mucho, ellos son muy prácticos, muy directos, muy concisos. Lo que yo me pueda demorar menos hablando es mucho mejor que tener una larga conversación. A ellos no les gusta hablar tanto. Entonces, estas contracciones lo que ayuda es a acortar las palabras por un tema cultural, porque para ellos el tiempo es dinero. Entonces, entre más me demore hablando, entre más me demore en la conversación, pues es dinero que no voy a estar ganando. Sí, es una sociedad de consumo. Aquí entonces usted, les repito, es opcional que usted haga o no la contracción. Sí, ya depende de usted, pero ellos lo hacen. ¿Bien? La regla gramatical para la forma interrogativa es la siguiente. Volvemos a lo mismo, podemos usarla tanto en singular como plural, por eso la tenemos de dos maneras. Y aquí lo que hace es cambiar la posición que tenía con la afirmativa. ¿Cómo así cambiar la posición? Bueno, si en la afirmativa nosotros teníamos primero el verbo haber y después del verbo venía el verbo to be indicativo, o sea, que nos va a indicar a nosotros la oración, en la interrogativa va primero el verbo to be y luego el verbo haber. Ahí ellos intercambian, ¿sí? Esto se debe a una razón fundamental. Yo necesito indicar que lo que voy a hablar es una pregunta. En inglés no existen los dos signos de interrogación. Existe solamente uno, el signo final. Por lo tanto, cuando yo voy a diseñar, a crear, a inventar una pregunta, necesito algo que me indique que eso es una pregunta. Y esto lo hago a través de los famosos auxiliares. Los auxiliares en inglés, como su nombre lo indica, llega a auxiliar la oración, valga la redundancia. Ellos llegan a auxiliar la oración. No tienen un significado, no tienen una traducción, solamente es una especie de, cuando tienen función de auxiliar, ojo, cuando tienen función de auxiliar, que por eso tenemos que conocer los conceptos, cuando tiene función de auxiliar no se traduce, no tiene un significado. Eso, el auxiliar viene siendo una especie de relleno en la oración para que se escuche un poquito mejor o se lea un poquito mejor, debido en este caso de la pregunta por la inexistencia del signo que abre la pregunta. Entonces, en este caso, el verbo to be viene siendo auxiliar. En la afirmativa, el verbo to be viene siendo un indicativo de que o es plural o es singular. En este caso, además de que es un indicativo, porque también yo lo estoy definiendo si es singular o plural, también es auxiliar. O sea, tiene función de auxiliar, porque es el que me está abriendo la pregunta. El ejemplo vendría siendo el siguiente. Is there any milk? Is there any milk? ¿Hay algo de leche? ¿Hay leche? Ahí estamos hablando en singular. The second one is, are there carrots? Are there carrots? ¿Hay zanahorias? Y ya estamos hablando entonces de plural. ¿Cómo sé que son zanahorias? Pues bueno, aquí mi auxiliar indicativo verbo to be, que tiene muchas funciones. De hecho, el verbo to be tiene muchísimas funciones. Este verbo ya me está indicando que es plural.
Y además, en mi complemento vemos que carrots termina en S, lo que es un símbolo de pluralidad. ¿Ok? Entonces, esta sería como la función. ¿Qué es lo importante yo tener en cuenta eh, dentro de la composición de una pregunta? Bueno, que debo tener sí o sí mi auxiliar para poder hacer la pregunta, el verbo, en este caso tenemos verbo haber, y mi complemento. Los complementos en inglés son en su mayoría, sobre todo entre la comunicación de los nativos, a veces no está presente. Ellos omiten en algunas ocasiones los complementos, pero nosotros que somos aprendices de la lengua, es muy importante utilizar siempre complementos. Los complementos son esa parte de la oración específica que me permite obtener mayor información sobre el tema que se esté hablando, que puede ser cualquier tema, sí, pero me sirve para especificar. Ya hablando entonces de la forma negativa es muy similar a la afirmativa. Lo único que tiene es que le agregamos el not, no es más. O sea, sigue la misma regla. En este caso, el verbo haber, mi verbo to be, indicativo de plural o singular, de singular plural. Después de ese verbo viene el no o not y mi complemento. O sea, el not vendría a estar ubicado entre ese verbo, sea auxiliar, sea verbo to be, en este caso es to be, y, y el complemento, o sea, va antes del complemento. El ejemplo queda así. There is not any milk in the glass. No hay leche en el vaso. There are not any bananas. No hay ningún plátano o banana, le diga. Sí. Para esta forma negativa también existe la possible contraction. You can use the possible contraction too here. Aquí tenemos entonces there is not. Usted lo puede hacer así, there is not, como lo tenemos en el ejemplo, pero si quiere hacerle la contracción, quedaría there isn't, ya con contracción. El ejemplo vendría siendo there isn't any butter, no hay nada de mantequilla. En el caso de there are, nuestro plural quedaría there aren't. There aren't. El ejemplo vendría siendo there aren't any drinks in the fridge. No hay ni una sola, ninguna bebida en el refrigerador o en la nevera. ¿Bien? Entonces, repito, opcional, si le va a poner la contracción, there is not queda there isn't y there are not queda there aren't. ¿Ok? Pero si no quiere, la puede usar así como en el ejemplo y le queda perfecto. Bien. Algunos ejemplos acerca de esto los tenemos acá. Aquí están mezcladitos, tenemos ejemplos sin contracción, tenemos ejemplos con contracción, tenemos ejemplos singulares y tenemos ejemplos plurales. Lo que quiere decir que el verbo haber es un verbo multiusos, o sea, lo podemos usar de diferentes formas. Y es bueno eso porque al saber nosotros que lo podemos usar de esta manera, lo único que necesitamos es ampliar nuestro vocabulario. Entonces, en el primer ejemplo, there are some tomatoes. There are some tomatoes. Aquí tenemos nosotros entonces la conjugación de nuestro verbo haber. Este verbo está en plural. Tenemos el to be indicativo are. Y habla acerca de que hay unos tomates. Hay tomates ¿de dónde? En la nevera, que nosotros ahí en la imagen la vemos abierta y hay algunos alimentos allí. Luego tenemos el verbo haber en singular y es una afirmación, o sea, una oración positiva. There is a bottle of wine. Hay una botella de vino. Tenemos también una afirmación singular aquí.
eh, con manzana. There is an apple. Hay una manzana. Ahora viene la negación. Y aquí tiene contracción. There aren't any bananas. No hay ningún banano. There isn't any water. Aquí ya tenemos una negación en singular con contracción. There isn't any water. No hay ningún agua o no hay agua allí. Is there any meat in the fridge? Diremos una pregunta. ¿Hay algo de carne en el refrigerador, en la nevera? Are there any eggs in the fridge? ¿Hay huevos en la refrigeradora? Entonces aquí vemos nosotros que el verbo haber tiene diferentes formas de conjugación y que lo único que yo debo hacer es aprender vocabulario. En el caso del vocabulario, nosotros lo podemos extraer de del mismo material. O sea, estos materiales que son totalmente gratuitos y descargables para ustedes, podemos extraer el vocabulario para nosotros poder conocerlo. Bien. Aquí vamos entonces a ver un poco acerca de lo que conocemos como countable and uncountable nouns. Hay una cosa importante que saber aquí acerca de los sustantivos contables e incontables en inglés. Y es que existen sustantivos medir para ellos, porque podemos diferir un poco de la idea, pero existen algunos sustantivos que son contables e incontables. O sea, que ellos consideran que se les puede asignar una cantidad y hay otros que o no se les puede asignar una cantidad o o se les puede asignar, pero sería un trabajo muy difícil, muy dispendioso. Bien, los sustantivos son cosas. Cuando hablamos de sustantivos, hablamos de cosas, animales, personas, lugares, ¿sí? Cualquier objeto es un sustantivo. Y dentro de esos objetos ellos hacen una división. Aquellos a los que le podemos asignar una cantidad, que son los contables, y aquellos a los que simplemente no les podemos asignar la cantidad o sería muy difícil hacerlo, que son los incontables. Vamos a ver un poco cómo se componen y cuáles son. So the description here say countable nouns are those that can be counted. They have a singular and plural form. Los sustantivos contables son aquellos que se pueden contar. Además de esto, son singular y plural. O sea, pueden venir en singular o plural. Examples. There are 3 oranges. Hay 3 naranjas. There is 1 burger. Hay una hamburguesa. There are 6 watermelons. Hay 6 sandías. There is an onion. Hay una cebolla. Entonces aquí nosotros vemos que podemos definir una cantidad. ¿Sí? Las naranjas son contables. Podemos determinar cuántas naranjas hay sobre el cesto, sobre la bolsa, en la mesa. La hamburguesa es contable. Los melones, las sandías, cualquier fruta puede ser contable. La cebolla, en este caso onion, es contable. ¿Por qué? Porque le puedo otorgar una cantidad. Ahora tenemos entonces los uncountable nouns. Uncountable nouns are those that cannot be counted because we cannot divide them into individual elements. They are always singular. Los sustantivos incontables son aquellos que no podemos contar porque no los podemos delimitar individualmente. Estos forman parte de un todo y siempre son singulares. When we talk about food, generally liquids and very small food, such as rice and salt, are uncountable. Entonces acá nos dan una pequeña clave sobre esto. Nos dice, cuando hablamos de alimentos, generalmente líquidos
Y los alimentos muy pequeños como el arroz, la sal, el azúcar, son incontables. O sea, lo incontable es aquello a lo que yo no le puedo determinar una cantidad. Ejemplo, yo compro una libra de arroz. Yo determino que es incontable. No porque no pueda definir cuántos granos de arroz hay en la bolsa de la libra de arroz. No, sino porque contar grano por grano sería muy dispendioso, sería muy largo, sería muy difícil. Los incontables son las estrellas del universo, la arena del mar. Es difícil determinar cuántos granitos de arena, contándolo de manera individual, existen en todas las playas del mundo. Me demoraría mucho tiempo en contarlo. Entonces, no es porque no se le pueda determinar, sino porque es que determinarlo sería muy difícil. Entonces, quiero que hagamos claridad. Lo especifico porque hay muchas personas que me dicen, pero es que yo puedo contar los granos del arroz, pero es que yo puedo saber cuántos granos de azúcar, ¿sí? Siempre hay alguna persona que le fascina llevar la contraria en todo. Entonces quiero hacer esa especificidad aquí. No es que no se pueda, se puede, pero el trabajo sería dispendioso, o sea, sería muy largo. Y no es porque yo lo diga, sino porque lo dice la regla gramatical, ¿sí? Eso ya está instituido, ¿vale? Entonces quiero hacer claridad sobre eso. Entonces ya sabemos que lo incontable son aquellos elementos, aquellos objetos que simplemente yo no podría dividir, o sea, viene siendo parte de un todo. Aquí lo más claro puede ser la arena del mar o el agua. ¿Sí? El agua hace parte de un todo. Entonces, determinar cuántas gotas de agua existen en todos los ríos del planeta, pues sería muy difícil. ¿Bien? Entonces, para que tengamos esto en cuenta, porque vamos a ver algunos alimentos que podríamos pensar que los podemos contar, pero sería difícil. Example, there is rice. Hay arroz. There is water. Hay agua. There isn't any salt. No hay nada de sal. Entonces, esos son alimentos incontables o sustantivos incontables. Bien, pues aquí veríamos un pequeño cuadro donde tendríamos parte de esos alimentos contables e incontables. Esto lo doy para que ustedes lo examinen un poco mejor, para que a partir de esto veamos los quantifiers, los cuantificadores, ¿sí? Pero entonces, antes de pasar a los quantifiers, repito, countable nouns, sustantivos contables, son aquellos objetos o elementos que se pueden contar, o sea, les podemos determinar una cantidad. Los uncountable nouns o sustantivos incontables son aquellos a los que no les podemos determinar una cantidad, ¿sí? Y sustantivos, o cuando hablamos de sustantivos, nos referimos a personas, animales, lugares o cosas, ¿bien? Para que no nos vayamos a enredar. Tenemos entonces acá algo que en inglés llamamos quantifiers o cuantificadores. Bien, estos son muy conocidos porque en casi todas las oraciones podemos ver alguno de estos cuantificadores. Tenemos some, any, much, many, and a lot. Y los cuantificadores nosotros los usamos dependiendo del sustantivo. O sea, hay unos cuantificadores que se usan con los sustantivos contables, o sea, con aquellos elementos que podemos determinar cantidad. Hay otros que se utilizan con los incontables. Entonces, uno se desprende del otro. Para yo saber qué cuantificador puedo usar, necesito saber si mi sustantivo se puede contar o no. Y eso es lo que me va a determinar a mí el cuantificador a utilizar. But first of all, we are going to read the description or the definition. Quantifiers show the quantity of a noun. They answer the question how many or much. Some quantifiers are used only with countable nouns.
other with uncountable nouns, and others with vote. Los cuantificadores indican la cantidad de un sustantivo. Son respuestas a la pregunta cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Algunos se pueden utilizar solo con objetos contables, otros solo con incontables y otros con ambos. O sea que aquí vamos a ver un poquito de todo. Vamos a empezar entonces con el cuantificador some. Some. We use some to indicate a quantity. It can be used with countable and uncountable nouns and in affirmative sentences. Bien. Este cuantificador some lo usamos para indicar algo de o el significado de some o su traducción literal es algo de. Se utiliza con objetos contables e incontables, o sea, este es uno de los cuantificadores que podemos usar con ambos. Y some tiene una especificación, y es que lo podemos usar en oraciones afirmativas, o sea, no podemos usarlo en negaciones. ¿Por qué? Porque como su significado es algo de, ya nos está mostrando la existencia de algo. Por lo tanto, no podemos utilizarlo en negación. Este es afirmativo y lo usamos con contables e incontables. ¿Por qué? Porque muestra la existencia de algo. Algunos ejemplos los tenemos aquí. Vamos a leerlos. There is some water in the glass. Hay algo de agua en mi vaso. There are some cookies. Hay algunas galletas. There are some peanuts on the plate. Hay algunos frutos secos en mi plato. I always drink some coffee in the morning. Yo siempre bebo algo de café en las mañanas. Entonces aquí vemos que estamos haciendo ¿qué? Afirmaciones. No estamos negando. Estamos haciendo afirmaciones. Y tenemos afirmaciones tanto singulares como plurales. Some can also be used in questions when we offer or request something. Some, además de que lo usamos en afirmaciones, también lo podemos usar en preguntas. ¿Cuándo lo podemos usar en pregunta? Cuando realizamos un ofrecimiento o una petición. Vamos a tener esto claro. Vamos a ver entonces el ejemplo. Examples. Can I have some water? ¿Puedo tomar algo de agua? Would you like some dessert? ¿Le gustaría algún postre? Para que esa palabra dessert es muy similar a, la podríamos decir que es desierto. Algunas personas la traducen como desierto, pero significa postre. Can I get some napkins? ¿Puedo tener algunas servilletas? Entonces aquí vemos nosotros que lo podemos utilizar también en pregunta, cuando estamos haciendo un ofrecimiento o una petición. Bien, en el caso de any es otro cuantificador. Any, we use any in interrogative or negative sentences. It cannot be used in affirmative sentences. Utilizamos any para indicar algo de en oraciones interrogativas. Bien, o sea, any tiene dos significados. Si lo estamos utilizando en una oración interrogativa, o sea, en una pregunta, any significa algo de. Allí compartiría el mismo significado de some. Sin embargo, cuando lo uso en oraciones negativas, ojo, en oraciones negativas, no en pregunta, sino en negativa, any significaría o pasaría a traducirse como nada de. O sea, any tiene dos significados, algo de en preguntas o nada de en oraciones negativas.
y nos especifican algo importante. No se puede usar en oraciones afirmativas. It cannot be used in affirmative sentences. No se puede usar en oraciones afirmativas. Some examples could be those ones. Is there any fruit? Is there any fruit? Bueno, como lo estamos utilizando acá en este primer ejemplo, en una pregunta, quiere decir que significa algo de. Por lo tanto, lo traduciríamos, ¿hay algo de fruta? ¿Hay algo de fruta? ¿Hay frutas? ¿Por qué le di dos traducciones? Porque los idiomas no se traducen literalmente, los idiomas se traducen dándole sentido a nuestra lengua nativa. ¿Bien? Entonces usted le puede traducir eh, en algo que tenga sentido para su idioma, para su lenguaje. Tenemos otra pregunta. Are there any oranges? Are there any oranges? ¿Hay naranjas? ¿Hay algo de naranjas? ¿Hay alguna naranja? Dado el caso que lo hagamos en singular. ¿Hay algo de naranjas acá? ¿Sí? Y tenemos ahora las dos negaciones. There isn't any food on the table. Bueno, como estamos haciendo oración negativa, sabemos que significa nada de. There isn't any food on the table. No hay nada de comida sobre la mesa. There aren't any people in the restaurant. No hay ninguna persona en el restaurante. ¿Bien? No hay nada de gente en el restaurante. ¿Bien? Entonces aquí vemos sus dos significados dependiendo si es una pregunta o si es una negación. Luego tenemos acá many and much. Many and much. We use them to talk about a large quantity of something. They are used in interrogative and negative sentences. Many is used with countable nouns and much is used with uncountable nouns. Los utilizamos para referirnos a cantidades grandes de algo. O sea, many y much los utilizamos para referirnos a cantidades grandes de algo. Se utilizan en oraciones interrogativas y negativas. Ya tenemos entonces aquí la clave de uso. Oraciones interrogativas y negativas. Many es usado con sustantivos contables y much con sustantivos incontables. O sea, cuando vamos a hablar acerca de algo contable, que usted puede determinar la cantidad, usamos many. Si por el contrario vamos a utilizar algo, un objeto incontable, usamos much. Pero el significado o la traducción en español viene a ser casi la misma. Aquí tenemos entonces esta pequeña nota que dice lo siguiente. In interrogative sentences, we usually use the expression how much or how many to ask about the quantity of something. How many is used with countable nouns and how much with uncountable nouns. En oraciones interrogativas, generalmente utilizamos how much o how many para preguntar sobre la cantidad de algo. El how much lo usamos con contables y el how many, perdón, con contables y how much con incontables. Aquí tenemos algunos ejemplos de esto. Tenemos la primera que es negación. There aren't many options in the restaurants. No hay muchas opciones en este restaurante. There isn't much sugar for the coffee. No hay mucha azúcar para el café. En pregunta, how many oranges are there in the basket? ¿Cuántas naranjas hay en la cesta o en la canasta? Aquí uso many porque puedo determinar la cantidad de naranjas. How much milk is there in the fridge? ¿Cuánta leche hay en el refrigerador? Como leche es un líquido, entonces usamos much. ¿Por qué? Porque es incontable. Bien, luego tenemos acá
a lot of o lots of. A lot of or lots of. We use it to talk about a large quantity of something. They are used only in affirmative sentences. We can use it with vote, countable and uncountable nouns. Los utilizamos a lot of o lots of para referirnos a cantidades grandes de algo. Se utiliza en oraciones afirmativas solamente y se puede utilizar con cosas contables e incontables. Some examples about this could be these ones. The soda has a lot of ice. La soda o la gaseosa tiene mucho hielo. There is a lot of food for breakfast. Hay mucha comida para el desayuno. There are a lot of hamburgers on the table. Hay muchas hamburguesas sobre la mesa. Bien. Entonces acá nosotros, en este cuadro, que los invito a que ya ustedes lo miren de manera detallada, vemos un poco sintetizado los ejemplos que le acabo de dar. Tenemos entonces el cuantificador, su respectivo significado, si se usa con contable o incontable, con sustantivo contable o incontable, y si se usa en oración afirmativa, negativa o interrogativa. Entonces, la X que usted ve ahí significa el uso que tiene el cuantificador. Ejemplo de esto, vamos a hacerlo con algunos, que dice el quantifier many. Many significa muchos, muchas, se usa con contables en oraciones negativas e interrogativas. Much, que significa mucho, mucha, se usa con sustantivos incontables en oraciones negativas e interrogativas. Some, que significa algunos, algunas, se usa con sustantivos contables, sustantivos incontables en afirmaciones y en preguntas. Any, que significa algo de o nada de o ninguno, se utiliza con sustantivos contables, sustantivos incontables en negaciones y preguntas. A lot of, que significa muchos o muchas, se usa con sustantivos contables, con incontables y en afirmaciones. Bien, entonces, basado en este cuadrito, que está pues obviamente resumido lo que les acabo de decir, usted ya puede determinar cómo usar los cuantificadores. Bien. Ya para finalizar nuestra clase, vamos a ver parte de ese vocabulario que podríamos llegar a utilizar en un restaurante cuando vamos a ordenar la comida. Ordering food is a very common activity, so it is very important to know how to do it. Here is a list of common expressions we use when we ordering food. Vamos entonces a ver parte de esas expresiones o del vocabulario que podríamos utilizar cuando vamos a pedir comida. En la primera tenemos las customer expressions. Customer expressions means expresiones dichas por el cliente. O sea, aquí en este primer cuadrito usted va a poder observar cuáles son esas expresiones que como cliente podría llegar a utilizar en un restaurante. La primera de ellas es, estamos listos para ordenar. Estamos listos para ordenar en inglés se dice, we are ready to order. We are ready to order. Bueno, pero ¿por qué el profesor hace ese gesto? ¿Por qué dice eso? ¿No se dice order? No, se dice order. La R en inglés tiene un sonido muy fuerte y es un sonido de tipo gutural. Un sonido que debemos practicar mucho para que ese nos grabe. We are ready to order. Así se pronuncia la R en inglés, ¿ok? Entonces, estamos listos para ordenar. Se dice, we are ready to order. Me gustaría. Ay, aquí vemos algo muy importante. El inglés es un idioma muy cordial. Aquí se habla mucho de gustaría, desearía,
quisiera. Siempre hay condicionalidad en las oraciones en inglés. ¿Por qué? Porque es un idioma sumamente respetuoso y formal. Me gustaría. Se dice I would like. I would like. Entonces me gustaría. Voy a ordenar. Voy a ordenar se dice I will have. I will have. Voy a ordenar. Ah, ¿puedo tener algo de ensalada, por favor? A diferencia de los restaurantes acá, donde, por ejemplo, si usted va a comer un almuerzo ejecutivo o corrientazo o un almuerzo normal, que casi siempre trae una porción de ensalada, en estos lugares o en los restaurantes en estos países no viene con ensalada la comida. Siempre es algo aparte que se debe pedir y pagar. ¿Bien? Entonces la persona, si usted es una persona que le encanta las ensaladas o sigue una dieta o necesita de vegetables en su almuerzo o su cena, pues puede decir, Can I have some salad, please? ¿Puedo tener algo de ensalada, por favor? Can I have some salad, please? ¿Puedo tener algo de ensalada, por favor? Disculpe, se dice, excuse me. Y vemos que cuando decimos, cuando hablamos en inglés, cambiamos el tono de voz. En inglés se manejan tres tonos de voz diferentes. Hay un componente de tipo cultural aquí, y es que cuando yo no uso tonos de voz, cuando estoy hablando, o si lo hablo con mi acento colombiano, o cualquiera de estas cosas que debemos de evitar cuando hablamos una lengua extranjera, primero no va a sonar armónico, no va a sonar muy bien, y si yo estoy omitiendo el uso de los tonos, le estoy diciendo a esa persona nativa que no estoy muy interesado en lo que estamos hablando. Cuando yo uso tonos de voz, le estoy por el contrario diciendo que sí estoy muy interesado en lo que estamos hablando y en sus posibles respuestas. ¿Esto es algo de regla gramatical? No. ¿Esto es algo de regla cultural? Sí. Es algo netamente cultural. Entonces, por lo tanto, los debemos de interiorizar. Recordemos, el inglés es una lengua extranjera. No la podemos hablar de la misma manera como hablamos el español. Entonces, yo en español digo, disculpe, disculpe, o disculpe. En inglés diría, excuse me. Inmediatamente ya le tengo que meter dos tonos arriba, diferente a mi español, porque es la forma como se habla. ¿Qué me recomienda? What do you recommend? What do you recommend? ¿Qué me recomienda? ¿Me puede traer la cuenta, por favor? Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? Pues ahí, que lo estoy haciendo en tono arriba, que es como se habla el inglés. ¿Me puede traer un plato adicional? Can I have an extra plate? Can I have an extra plate? ¿Cuánto es? How much is it? How much is it? ¿Cuánto es? Bueno, esas son algunas de las expresiones que como customer you can use. Como cliente podría usted usar. Vamos a ver cuáles son entonces las expresiones del mesero. Bueno, puede que usted no esté de cliente, sino que sea el mesero de este restaurante, o no sé, se vaya para Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Sudáfrica, India, Filipinas, Singapur, Malta, cualquiera de esos países donde se habla inglés, y consiga un trabajo de mesero. Estas son algunas de las expresiones que usted podría utilizar. ¿Tiene una reservación? ¿Por qué tengo esta pregunta acá? Porque a diferencia de nuestro país o de los países latinos, en los Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, cuando usted va a ir a comer a un restaurante, esto no aplica para los restaurantes de comida rápida, ¿eh? Si usted va a un McDonald's, a un Burger King o a un restaurante de estos, un KFC, donde sea que usted vaya, si es de comida rápida, no necesita reservación. Si es un restaurante, por ejemplo, un restaurante de comida italiana, comida griega, comida albanesa, comida árabe, ¿sí? Casi siempre requiere de una reservación previa. Bien. Entonces, esta es una pregunta muy común que hacen los meseros. ¿Tiene una reservación? Do you have a reservation? Do you have a reservation? ¿Tiene una reservación? Eh, puede preguntarle también al cliente, ¿están listos para ordenar? Are you ready to order? Are you ready to order?
¿Qué le gustaría para comenzar? What would you like to start with? What would you like to start with? ¿Qué le gustaría para comenzar? ¿Algo para beber? Anything to drink? Anything to drink? Disfrute su comida. Enjoy your meal. Enjoy your meal. ¿Desea algo más? Anything else for you? Anything else for you? ¿Desea pagar con tarjeta de crédito o en efectivo? Will you pay with credit card or cash? Entonces, esas son algunas de esas expresiones que usted podría decir dado el caso que es mesero. Hay una cosa que no está acá en el texto que sí se las voy a decir y es que cuando el restaurante tiene meseros hay una forma muy particular de atender. Aquí tú vas a un restaurante, aquí en Colombia me ha pasado, lo hablo únicamente por experiencia personal. He ido a algún restaurante donde el mesero no te saluda o no te responde el saludo, simplemente te da la carta o te pone la carta sobre la mesa y no hay interacción. En Estados Unidos no es así. Tú vas a un restaurante, el mesero muy amablemente te dice algo como, Good evening, sir. Good evening, madam. My name is Emmanuel Lopez. I will be your server today. Hi, can I help you in something? Se dice una expresión de esto como, buenas noches, señor. Buenas noches, madam. Mi nombre es Emmanuel López y seré su mesero. Seré su mesero. ¿Puedo ayudarle en algo? Siempre te dicen algo así muy amable, se presentan y te informan que van a servirte esa noche. Es algo muy bonito que tiene la mayoría, no digo que en todos, no generalizo nunca, pero en gran parte de los restaurantes hacen eso. No está acá, pero si usted lo va a hacer o está trabajando de mesero o va a ir a trabajar de mesero, le serviría mucho saber que siempre hay una presentación previa, siempre dicen su nombre y te informan que van a servirte. Y te preguntan, ¿hay algo en lo que te puedo ayudar? Something can I help you? ¿Algo que le pueda ayudar? Siempre lo hacen. ¿Bien? Entonces, esto es una parte de ese vocabulario que nosotros utilizamos en los restaurantes. Tenemos expresiones tanto si somos customers, clientes, o si somos waiter, el mesero. Aquí hay una excepción con esta palabra waiter. Inglés es un idioma que no tiene género. En inglés no es común ver géneros. O sea, no se divide el idioma por palabras masculinas o femeninas, por palabras de mujer o palabras de hombre, ¿sí? Sin entrar, por supuesto, en el debate de, de los géneros y de los compañeros y estas cosas que la verdad no traigo a coalición. Solamente quiero hacer una especificación en esto, que es gramatical, netamente gramatical. El mesero y la mesera en inglés es de las pocas palabras que tienen género. O sea, no es común que hayan palabras con género. Casi siempre se utilizan las mismas palabras tanto para hombres como para mujeres. Pero esta palabra en específico de mesero y mesera sí tiene género. Mesero es waiter o waiter, como lo vemos aquí. Y mesera se dice waitress, waitress. ¿Okay? Entonces sí hay una diferencia con las palabras. Si necesita repetir el video para volver a ver estas palabras, las pronunciaciones, puede repetirlo, puede devolverse a donde necesite porque el video se puede tanto atrasar como adelantar. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, estoy abierto a ello. Podemos utilizar los canales institucionales para comunicarnos. Pueden escribirme a través de la plataforma, pueden enviarme un mensaje a los correos que ya previamente les dejé en la descripción de mi presentación. Y yo estaré, por supuesto, atento, presto a ayudarle con todo el afecto, el cariño del mundo. Okay, so that is everything for today's lesson. Thank you very much for watching this video and see you in the next class. Have a wonderful weekend. Blessings.
Bye bye. Thank you.